Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Precisamente en los últimos días se han dado varias discusiones con respecto a la reelección o no de un magistrado al inicio del año sobre el tema de la elección de varias personas a diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, y en toda esta discusión un poco lo que nos planteamos es efectivamente si esta elección es opaca o es transparente y qué es lo que eso implica para nuestro sistema político y para el fortalecimiento o no de nuestro Poder Judicial. Por eso hoy acá en Sobre la Mesa contamos con la presencia de Jesús Guzmán. Él es investigador del Centro de Investigación en Estudios Políticos y profesor de la Escuela de Ciencias Políticas. Bienvenido. Muchas gracias, Marcela. Y sí, como mencionabas, esta discusión sobre el tema de la transparencia o no transparencia, mejor dicho, en la elección de las máximas autoridades del Poder Judicial es un tema que se ha venido discutiendo, pero que no ha calado, pareciera, en los y las diputadas de la República. Claro. Y bueno, también para poder plantear algunos otros puntos, contamos con la presencia de Evelyn Villarreal. Ella es la coordinadora del informe del Estado de la Justicia. Hola Marcela, gracias por la invitación y un saludo a los televidentes y pues en lo que podamos aportar desde lo que hemos hecho en el Estado de la Justicia y también un poco desde el Foro de Justicia también al que pertenecemos, que es el que ha tratado mucho más este tema de nombramiento de magistrados. Sí, claro. Bueno, y para iniciar vamos a ver la cápsula que nos prepararon para el programa de hoy. Tenemos 5 votos en contra del magistrado Rueda Leal y tenemos 2 votos a favor. Señor magistrado, yo soy de Punta Arenas, represento a una provincia que está sumergida en la pobreza y viera que esta sentencia que usted redactó sin ningún estudio técnico sumergió más en la pobreza Punta Arenas y hoy nos tiene con un rezago de más de 30 años en pobreza en relación a otros sectores. Lo que está pasando aquí es que a Paul Rueda lo están sacando por pesca de arrastre o por el combo fiscal. Yo tampoco estaba a favor del combo fiscal y me parece una barbaridad el fallo, pero cobrarle puntualmente a un magistrado sus sentencias acabó con la democracia, porque entonces ahora los magistrados van a tener que pensar 2 veces qué van a resolver dependiendo de quién sean las partes en el proceso. El procedimiento tratándose de una reelección y no de un proceso de elección, de una reelección que puede conducir a una remoción del cargo, debe ser pública. Además, quiero decir, hoy ha circulado, hoy nos ha enviado a los diputados y diputadas el vicepresidente de la República, Rodrigo Yamuno, una nota en la que nos exhorta y nos invita a que el procedimiento sea público en razón del impacto y de las consecuencias que esto puede tener en la institucionalidad del país. Evelyn, ciertamente no es la primera vez que se discute este tema sobre la elección y reelección de magistrados y la transparencia o no de los procesos, pero desde hace, bueno, bastante tiempo y en realidad yo no había visto argumentaciones tan contradictorias como en el caso del magistrado Paul Rueda, que de hecho en algún momento hasta sospechosas con respecto a por qué
no reelegirlo. ¿Qué lectura le puede dar usted, digamos así, en principio, a estos, digamos, a este acontecimiento como tal, ¿verdad? Que efectivamente, como se veía en la cápsula, estuvo durante varias semanas en los medios de comunicación. Sí, claro, el principal antecedente que teníamos fue en el 2012, cuando también intentaron no reelegir al magistrado Fernando Cruz, el magistrado presidente actual de la Corte, y además lograron obtener los 38 votos, solo que fue extemporáneo, ya se había vencido el plazo que tenía la Asamblea, entonces no resultó. Pero en esa ocasión incluso, bueno, hubo una defensa también importante, una marcha grande por la independencia judicial, y hubo una serie de razonamientos jurídicos, incluso votos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde quedaba muy claro que para destituir a un magistrado no se podía usar como pretexto, digamos, castigarlo por sus votos. Claro. Y bueno, uno pensaba que eso ya no lo iba a volver a ver, ¿verdad? Claro. Que ya se había zanjado esa discusión y no lo íbamos a volver a ver, y volvimos a verlo. En un contexto, creo, político en donde hay que tener en cuenta que es un magistrado de la Sala Constitucional. Yo creo que cualquier magistrado de la Sala Constitucional le tocó al magistrado Rueda, pero cualquiera que hubiera sido el que le tocara la reelección iba a contar con un panorama adverso. ¿Por qué? Porque una silla en la Sala Constitucional es un trofeo muy valioso en este momento por la decisión, por el enorme poder de decisión que tienen los 7 magistrados constitucionales. Claro. Ahí es donde se está decidiendo en última instancia muchos de los temas políticos más álgidos que tenemos como sociedad, los trasladamos a lo que se llama la judicialización de la política, o sea, que sean los jueces constitucionales los que decían sobre impuestos, sobre matrimonio del mismo sexo, sobre políticas ambientales, sobre la minería, de todo, ¿verdad? Deciden. Entonces, pues por supuesto es una silla muy codiciada. La posibilidad de que quede vacía da la posibilidad de que alguien la llene con personas de su afín a su pensamiento, digámoslo así. Entonces, pues se la juegan, por decirlo así, ¿verdad? Para ver si logran ese pulso. Y en este momento yo creo que fue la reelección del magistrado una prueba bien fuerte para los principios democráticos más básicos de este país, porque si empezamos a poner y a quitar magistrados por medio del procedimiento de reelección conforme a intereses de ciertos sectores, porque ahora tienen mayoría, eso ya se va a convertir en una práctica, ¿verdad? Y entonces realmente ahí sí es cierto que perderíamos el Poder Judicial como garante, como eje central del Estado Democrático de Derecho que debería ser, porque entonces ahora los que estarían es un club de amigos, ¿verdad? Y si no piensa como yo quiero que piense, entonces lo quito y pongo a otra persona que piensa como yo pienso, ¿verdad? Eso es como un poco el mensaje que podría darse. Claro, es que imagínense, yo trato de, digamos, como de explicarlo con algún ejemplo práctico para que la gente entienda, porque a veces las personas ven esto como algo, es un pleito entre ellos, que a mí no me involucra, pero por supuesto que involucra a toda la ciudadanía, está afectando un derecho básico de las personas, que es el derecho a una justicia independiente. Entonces, por ejemplo, usted tiene un problema con su patrono, su jefe, lo despiden injustificadamente, arbitrariamente, y resulta que su jefe es de un partido político específico. Usted va y lleva ese caso a la materia laboral y denuncia a su jefe. Usted quisiera que el juez sea independiente, claro, no que falle a favor del jefe porque tiene amigos políticos, ¿verdad?
Todo eso, todos los pleitos con los vecinos, nosotros judicializamos muchos conflictos sociales, inclusive maritales, los divorcios, todo lo judicializamos. Y uno espera un árbitro independiente que no se vaya a favor de ninguna de las partes para que resuelva al final esos conflictos, garantice los derechos de la población. Si empezamos a poner árbitros que están de un lado, ¿verdad?, que están a favor de alguna de las dos partes, perdemos por completo la administración de justicia. Claro. Jesús, uno de los principales, de hecho, argumentos de las personas que votaban en contra de la reelección o que planteaban, digamos, la no reelección del magistrado Rueda, lo decían que era por la necesidad de renovar y de hacer un cambio en el Poder Judicial por la crisis de legitimidad en la que está. Efectivamente, ¿cómo ayuda esto y más bien cómo plantea dudas con respecto a la legitimidad? Sí, claro. Uno de los argumentos que dan, y precisamente en ese contexto tan difícil que pasó el Poder Judicial hace unos meses, precisamente supone el problema de muchos de los magistrados, que incluso dos de ellos que se pensionan, uno que se le remueve su investidura de magistrado y el otro que, pese a que es sancionado, se mantiene como magistrado, precisamente en la sala tercera, en la sala de penal. Pero se logra, desde mi perspectiva, se logra como superar un poco con las promesas de cambio que se dan desde el mismo órgano de la Corte Suprema de Justicia, que prometen que van a implementar unos nuevos, o que van a sugerir unos nuevos cambios a la Asamblea Legislativa, incluso forma de reelección, de cómo hacer sucesiones, etc. Y se tiene como cierta estabilidad y cierta tranquilidad. Y precisamente el magistrado Paul Rueda es uno de los abanderados del cambio a lo interno del Poder Judicial. Entonces, viene este argumento de que se tiene que renovar el Poder Judicial, y viene precisamente después de la reelección. O sea, no es que esta es la primera elección que se tiene después de esa crisis, sino que ya se tuvo un antecedente donde sí, por ejemplo, la magistrada Julia Varela resulta reelecta con relativa facilidad. Sí. Pero ahora viene un magistrado que está a favor del cambio, que es uno de los que se ha puesto del bando de las personas que quieren precisamente algunas reformas al seno de la Corte Suprema, y el argumento es precisamente que hay que renovar. O sea, ¿qué estamos entendiendo por renovar? O sea, simplemente es sacar personas que ya están sentadas por meter personas nuevas, pero puede ser que sean personas que vengan con las mismas ideas. O sea, no estamos renovando el espíritu como tal, que es lo que se debe cambiar, sino simplemente estamos cambiando una persona por otra. Entonces, ese argumento como tal, pareciera que como mencionaba Evelyn, no es ese argumento el de fondo, sino que hay argumentos políticos que están detrás de esta argumentación. Y si me ¿verdad? permite también, no es posible una renovación si no se hace un cambio de reglas del nombramiento. Claro, y lo que hemos visto es que no están cambiando, están nombrando igual que siempre. Entonces lo de renovación, digamos, se cae un poco. Sí, vamos a entrar al detalle efectivamente de las reglas un poco que se están utilizando para nombrar a los nuevos y nuevas magistradas que están en este momento, digamos, en proceso. Opacidad o transparencia de elecciones en magistraturas. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa, opacidad o transparencia, elección de magistraturas, con Evelyn Villarreal y Jesús. Antes de ir a una pausa, precisamente Evelyn planteaba que para renovar, que ha sido la argumentación para la no reelección del magistrado Rueda, habría que cambiar también toda la forma en la cual se eligen, ¿verdad?, a los magistrados y magistradas, pero que han tenido la oportunidad estos diputados y diputadas de hacer un cambio, ¿verdad?, y no necesariamente ha sido así. ¿Cuál es la metodología que se está aplicando, Evelyn? En este momento la metodología es, hay un concurso público, digamos, para hacerlo por pasos. Hay una vacante, la Corte le comunica la vacante a la Asamblea Legislativa, la Comisión de Nombramientos hace un concurso público, todas las personas que quieran postulan sus atestados, la comisión hace un primer filtro. En este momento está utilizando una metodología para
para darle puntajes a los títulos, a las publicaciones, a los experiencia, por ejemplo. De ahí sale una primera nota, ¿verdad? Y luego entrevistan también de manera personal a todos los candidatos, la comisión. ¿A todos los candidatos que son elegibles o a todos los candidatos que se elegibles, presentan? A todos los que presentan todos los requisitos, Okay. ¿verdad? Por supuesto, a los que no tienen los requisitos no los entrevistan. Y hacen los ciclos de entrevistas. La entrevista tiene 40 puntos. Sí, 40 puntos. Los atestados tienen 60 puntos y de ahí sacan una nota única. Y de ahí hay un hoyo negro, porque después de esa nota, de esas notas que sacan, ellos sacan un informe de recomendación que no necesariamente coincide con los mejores puntajes, ¿verdad? Ahí hay decisiones que no sabemos porque ellos no justifican la terna que mandan al plenario, pero no necesariamente coinciden con los primeros tres puntajes, digamos, con los mejores 3 puntajes, sino que en las últimas ternas que han mandado hay personas que están mucho más abajo, pero como no justifican por qué, puede ser que haya una buena razón, pero como no dicen por qué en el informe, pues uno queda ahí con ese hoyo negro entre qué pasó con los mejores puntajes y por qué no están aquí. Sí, como a veces digo yo, no hagan cosas buenas que parecen malas, porque puede ser que sí sean los 3 mejores, pero entre el ínterin de una cosa y otra, si no sabemos por qué, entonces... Correcto. Esa metodología, bueno, de lo que hemos sugerido desde el Foro de Justicia, tiene todavía varios problemas. Uno de ellos es el alto puntaje que tiene la entrevista, que permite demasiada discrecionalidad, porque además la entrevista no tiene una estructura, que es otra cosa que hemos sugerido, que la entrevista tenga contenidos de conocimiento, que tenga cierta estructura, que sepan que le van a preguntar. En este momento les preguntan lo que quieran. Hubo un panel independiente que estuvo en todas las entrevistas para los últimos 2 procesos. Entonces tenemos mapeado que en algunos duraban 10 minutos, en otros duraban 55 minutos, porque no hay ninguna estructura, ¿verdad? Entonces es muy arbitrario y vale mucho para que sea tan arbitrario, ¿verdad? 40 puntos. El otro problema que tiene es la opacidad, ¿verdad? Este panel que fue a ver las entrevistas, por ejemplo, tuvo muchos problemas para accesar a las reuniones de la comisión, llegaban, las habían cambiado. Una vez les dijeron que no había campo porque la sala estaba llena de asesores, la salita donde están la audiencia, digamos, de la comisión. Cosas así, o sea, realmente no es un proceso abierto, todas esas entrevistas deberían estar en streaming, en Claro. el canal de la Asamblea, porque es de altísima relevancia saber los candidatos que vamos a tener en la Corte. Hicieron un periodo muy corto de lo que ellos llaman tachas, o sea, como un periodo para recibir insumos de la ciudadanía, pero era como una semana, apenas lo anunciaron ahí como por el Facebook de la Asamblea Legislativa, o sea, publicidad realmente no hubo. Entonces después ellos dicen, sí, abrimos para comentarios y para realimentación y no recibimos nada. Bueno, creo que no recibimos nada, tiene que revisarse por qué canales hicieron la publicidad, a dónde, con qué tiempo. Una semana no es suficiente para reaccionar, ¿verdad? En esos casos. Y la otra cosa que también falta es el tema de las votaciones. Las votaciones en la comisión tienen que ser públicas y tienen que ser fundamentadas. No es posible que en un tema de tanta trascendencia estén decidiendo 3 personas y no digan por qué, y por qué las otras no, y por qué yo dejé a las mejores afuera, y además que sea la votación pública. Todo esto, digamos, es apenas la parte metodológica de la comisión. No estamos hablando de reformas legales, ¿verdad? Porque también hemos hecho recomendaciones sobre reformas legales, como aumentar la edad para la magistratura, que ahorita es de 35 años, que sea de 45 años, porque se supone que este es un cargo ya de la máxima jerarquía,
en donde usted tiene que haber pasado ya una carrera, es la culminación de su carrera, digamos, tiene que tener muchísima experiencia para llegar ahí. Entonces, habíamos en el foro sugerido 45 años y un único periodo de 10 años sin reelección, para que no se preste la reelección para hacer castigos o cobrar precisamente votos. Lo que estamos discutiendo esta semana. Correcto. Sí, todas esas requieren reformas constitucionales, ¿verdad? Porque los requisitos están en la Constitución, entonces es todavía más complicado, todavía más pensando en el escenario que vimos el lunes, en que ni siquiera aprobaron la votación pública frente a esa presión ciudadana que hubo, que yo no creo que vaya a haber, digamos, en el futuro cercano, una presión de ese tamaño, y aún así decidieron darle la cara a las demandas de la ciudadanía de abrir el voto. Entonces, si ni siquiera eso están aprobando, ¿verdad? Yo me imagino todas estas reformas que estamos hablando para nombramientos realmente cuesta arriba con esta asamblea. Claro, y en esa línea, Jesús, de hecho ahora en la pausa hablábamos del tema de parlamento abierto, ¿verdad? Porque es importante que estos procesos sean más transparentes, ¿verdad? En general, cualquier elección, bueno, ahora estamos con el tema de magistrados, pero uno tendría que pensar, cualquier nombramiento que pase por la Asamblea Legislativa tendría que ser un proceso muy transparente, ¿verdad? ¿Cómo hacerlos transparentes? ¿Por qué la necesidad de hacerlos transparentes? Claro, y eso es una necesidad imperiosa de impulsar este tipo de reformas. Y incluso Evelyn nos mencionaba reformas constitucionales bastante importantes que habría que hacer, pero estas no son reformas ni siquiera reglamentos, o sea, es una interpretación que se debe dar a lo actual que está. Y en el caso precisamente de esta elección, de esta discusión de si se debe hacer o no abierto, es una interpretación restrictiva inclusive de la norma, que más bien las interpretaciones a la norma siempre tienen que hacerse de la forma más abierta posible, y en este caso era... Lo lógico de darle la lectura al reglamento es que esa era una de las votaciones que se tienen que dar abiertas. Y en el tema de Parlamento abierto que mencionabas, que tiene que ver con todo esto, de más allá de la transparencia, o no ni siquiera la transparencia, la rendición de cuentas, que ahora los diputados y diputadas hacen una rendición de cuentas periódica en sus redes sociales, que hacen boletines, que algunos hacen alguna presentación en la Asamblea Legislativa, va más allá de eso, también es una transparencia activa de lo que están haciendo, o sea, de su día a día, de estar ahí y mostrar. En este caso, a veces los señores diputados y diputadas se les olvida que ellos son depositarios de la representatividad de las personas, o sea, ellos no están votando por sí mismos, sino están votando porque representan a la ciudadanía. Y si hay un tema tan importante como la elección de un magistrado y se tiene una presión ciudadana bastante fuerte porque tiene que hacerse público el voto, no hacerlo, lo que nos está demostrando es que hay algo oculto, o sea, que yo no quiero decir cómo estoy votando, no quiero hacerlo público porque hay algo oculto, hay algo que no puedo mostrar, o sea, no es un tema de procedimiento, no es un tema normativo, si la normativa está faculta para que se haga una interpretación real de la norma, que es la capacidad que tiene la Asamblea Legislativa de hacer una interpretación real, y ver que ese es un procedimiento que se puede hacer transparente y público. Al decidir no hacerlo público, hay como un cierto sentimiento, una cierta sensación de que están tratando de ocultar algo, o que no quieren hacer público algo. ¿Y qué hace eso? Más allá de... Y además hubo una diferencia de un voto, ¿verdad? Porque se suponía que de la reelección se tenía tanta cantidad de votos y tuvo uno menos, ¿verdad? Entonces que ya, ¿verdad? La ciudadanía y alguna gente de los medios es quién fue el que al final, ¿verdad? Votó en contra de la reelección, que también te genera como esa duda. Claro, o sea, porque el tema principal es por qué, o sea, cuál es el motivo de peso para no hacerla pública. O sea, siempre cuando las cosas se hacen poco transparentes en cualquier ámbito, siempre va a generar dudas. Entonces, en este tipo de actos tan relevantes para una democracia, lo ideal es precisamente que se hagan lo más transparentes posibles y que no quede ninguna duda de cómo se está actuando y qué se está haciendo. Una cosa que decían ellos era que porque los podían presionar si lo hacían el voto público, pero es que van a tener la misma presión que van a tener para cualquier ley. Cualquier ley que ellos aprueben va a tener presiones de grupos externos, de medios, y igual tienen que hacerlo público. Entonces,
Realmente, digamos, no era de recibo el tema de que los pueden presionar porque están ahí, ese es su trabajo, ser presionados para votar de cierta forma, y ellos tienen que tener la entereza de decir, no, yo voy a votar por y estas son mis razones, ABCD, y las defiendo públicamente, y si no tengo nada que ocultar, no tengo nada, o sea, puedo defender y explicar por qué voy a votar por X magistrado o no. Claro, si las razones son pensadas, son racionales, están ahí, ¿cuál es el problema? Que es lo que uno se plantea, o sea, a veces uno puede estar como se veía en la cápsula, ¿verdad? Que decía, no, yo no estoy a favor de lo que planteó Paul Rueda en tal tema, pero eso no significa que pueda no reelegirlo por ese tema, ¿verdad? Y hay un tema de independencia. Bueno, estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a hacer una pausa. Opacidad o transparencia de elecciones de magistraturas. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de la elección de magistraturas con Evelyn Villarreal y Jesús Guzmán. Antes de ir a una pausa estábamos precisamente hablando de lo que implicaba el voto público o no voto público, ¿verdad? Y en ese sentido a mí me gustaría, efectivamente, Jesús Guzmán, en años, digamos, anteriores se ha planteado dudas sobre el nivel, efectivamente, de discrecionalidad, que era un poco lo que estaba planteando Evelyn, sobre los diputados y las diputadas para definir, ¿verdad?, las ternas con respecto a las personas que no necesariamente sean las mejores, ¿verdad? ¿Esto se está repitiendo, no se está repitiendo? ¿Cómo lo podemos un poco ser vigilantes en ese sentido, ¿verdad? Sin al final, digamos, hacer un mecanismo en el cual nadie quiera ser candidato o candidata, ¿verdad? Porque también eso es algo importante, que queden las mejores personas. Sí, claro. Como lo mencionaba Evelyn previo a la pausa, hay todo un tema de la idoneidad de las personas que llegan a postular sus nombres. O sea, si hay un concurso público, las personas que llegan y pasan como el primer filtro es porque ya cumplen con los requisitos mínimos básicos para llegar ahí. Ahora bien, hay un sistema de puntaje que igual, pese a que se trata de hacer lo más objetivo posible por parte de la comisión, el mismo panel independiente demostró como ciertas incongruencias entre las calificaciones que estaba dando la comisión y los verdaderos atestados, experiencia y otros que tenían las candidatas, y no hay como ese mecanismo para poder contrastar realmente lo que está diciendo la comisión en la parte que es más objetiva, que es la parte de la calificación en cuanto a atestados, experiencia, etc. Y se llega un momento en que siempre va a haber esa subjetividad por parte de la comisión. Y todavía hay todo un problema mayor cuando pasa la entrevista y todo, y se elige una terna que se va a recomendar a la Asamblea al plenario como tal, sin que haya como cierta justificación de por qué son esos los que están llegando. Y aún más, no están obligados los diputados y diputadas a votar por la terna. A eso iba, o sea, pasa todo un filtro de recomendación por parte de la comisión y un trabajo que hace la comisión para que llegue una vez al pleno, al corazón de la Asamblea Legislativa, como es el plenario, y los diputados pueden votar completamente alejados de esas ternas que dan. Entonces, ahí como que hay ciertas incongruencias que incluso esta misma semana se llegó a plantear por qué existe una comisión de nombramientos si no hay si sus recomendaciones no son vinculantes para los y las diputadas en plenario. O sea, ¿por qué no pasar un filtro administrativo donde cumplen todos los requisitos legales y ya ahí pasan una discusión al plenario que son al final los que van a tomar la decisión? O sea, hay como muchos temas que ahí se están viendo de qué tan vinculante o por qué existe una comisión de nombramientos si al final y al cabo va a ser el plenario los que va a tomar una decisión. En el caso, estamos hablando de elección, ¿verdad? En un proceso de reelección, sí, que es diferente, que es como el que acabamos de pasar estas 2 últimas semanas, pasa lo mismo, donde hay un proceso de escrutinio de la comisión del magistrado específicamente, Paul Rueda, donde ven que no hay ninguna falta de probidad, que la experiencia está comprobada, que no tiene ninguna causa disciplinaria a lo interno, ninguna denuncia, y aún así recomiendan a título discrecional que no se reelija, sin tener 5 votos en contra, 5 criterios diferentes, ningún criterio sólido, y pasa al plenario y el plenario decide no darle o sea, como
llevarle la contraria de lo que recomienda la comisión. O sea, ahí hay como muchos cabos sueltos que no están partiendo de principios lógicos, inclusive de cómo debería funcionar un cierto proceso legislativo. Entonces, ¿cuáles serían las razones objetivas para no reelegir un magistrado o una magistrada para ambos? Solo una falta gravísima, digamos, yo creo que solo una falta gravísima del magistrado, un incumplimiento, digamos, sistemático, no sé, que tenga atrasados años de sentencias, algo sí realmente muy grave. No es que no se le pueda pedir cuentas a los magistrados, por supuesto que sí, son funcionarios públicos y igual que a todos los funcionarios públicos, usted les puede decir cómo está su desempeño en su oficina, lo contratamos para esto, cómo está ejecutando sus funciones, le dimos tantos poderes y tantos recursos, cómo los está administrando. Todo eso se les puede decir, pero no necesariamente en la reelección, se les puede preguntar siempre, en cualquier momento, como cualquier otro funcionario. Pero para no reelegirlo, porque el sistema está basado, y nosotros hicimos una investigación en el Estado de la Justicia cuando le preguntábamos a jueces y a magistrados y exmagistrados cuál era la principal garantía, lo que a ellos los hacía sentirse seguros cuando estaban haciendo una sentencia. Y ellos decían que era la cuasi inamovilidad, ¿verdad? Sí. Esa era su principal garantía, saber que no los van a quitar de un pronto a otro, que no es un juego político. Entonces, si vamos a violentar esa, que es una de sus principales garantías de independencia, tiene que ser solamente por una falta muy, muy grave, digo. Pero en ese sentido, siguiendo la línea de lo que decía Evelyn Jesús, históricamente, efectivamente, casi que se da por sentada la reelección de los magistrados y magistradas, ¿verdad? ¿Es buena esa sensación de que es casi que un puesto vitalicio? Ahí habría que verlo en dos niveles. El primer nivel es precisamente el de la independencia como tal, de la tranquilidad que puede dar, la facilidad de poder hacer sentencias, no basarse en criterios políticos o incluso criterios pseudoelectorales de pensar en su siguiente elección, sino simplemente es estar pensando en los criterios jurídicos y normativos para fundamentar sus resoluciones y sus votos. Pero también está el problema de la no renovación de ciertos criterios o el espíritu inclusive mismo de las resoluciones que puedan dar las salas o la Corte Plena como tal, al pasar ya mucho tiempo, ¿verdad? Si tenemos magistraturas que pueden durar o una composición que puede durar mucho tiempo, ya como todo un órgano colegiado que dure más de 10, 15 años, ya no tendríamos una sensación de renovación, o sea, como que se iría muy mecánico todo y no habría como ciertos cambios, que siempre es importante que hayan cambios a lo interno de un órgano colegiado como tal. Entonces hay como un pro y un contra de ese sentimiento de perpetuidad. Ahí podríamos entrar desde una perspectiva comparada a ver otros sistemas judiciales, y yo creo que el ejemplo clásico es el sistema de Estados Unidos, que pasó mucho tiempo sin tener un cambio. Entonces ya como que se tenía mucho conocimiento previo de cómo iba a ser, y en Estados Unidos, que es todavía más fuerte la polarización que se vive entre conservadores y progresistas al seno de la Corte Suprema de Justicia, ya en dado momento no era una sorpresa cómo se iban a votar. O sea, si bien había un magistrado o una magistrada que era como el que balanceaba hacia un lado u otro, no había mayor sorpresa. Entonces las decisiones como tal de la Corte Suprema ya estaban más encaminadas. Ahora, se dio un proceso de renovación importante en los últimos años de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos, y ha dado un giro muy fuerte hacia el conservadurismo precisamente en la administración de Trump. Entonces ahora podemos esperar un largo periodo de tiempo donde son vitalicios, un largo periodo de tiempo donde va a costar mucho que se dé un cambio o que las resoluciones propiamente sean más progresistas que en otros momentos. Entonces ahí, como haciendo ese ejercicio de comparar, también podemos ver donde hay ciertos peligros del magistrado vitalicio, magistrada vitalicia. Claro, y ahí yo creo que también un poco lo que abonaba Evelyn en el sentido de que también hay una responsabilidad como funcionario y funcionaria pública. Ahora, no se pueden sentir intocables,
¿verdad? Efectivamente, si cometen una falta gravísima, ¿verdad?, pueden ser destituidos. Y yo creo que eso es, digamos, también importante ponerlo sobre la mesa, porque efectivamente no son puestos vitalicios, ¿verdad?, como en Estados Unidos, como bien lo planteaba Jesús. Y yo quería, para cerrar este bloque, Evelyn, tocar un punto que, bueno, que yo siempre lo planteo, y es el tema de acciones afirmativas, ¿verdad? O sea, ¿cómo se están planteando, si se están planteando acciones afirmativas o medidas para equilibrar también la representación entre hombres y mujeres al interno de la Corte Plena? En algún momento hemos hablado sobre el doble puntaje en la experiencia profesional, ¿verdad?, con respecto a los posgrados académicos, pero al final se lo aplicaron a todo mundo por parejo en lugar de efectivamente utilizarlo como una acción afirmativa. Entonces, en ese caso, ¿qué se está haciendo o no se está haciendo nada? Sí, bueno, que yo sepa, no se está haciendo nada. También era una de las recomendaciones del Foro de Justicia, no solo en términos de paridad de género, sino también de más diversidad étnica, ¿verdad? Claro. Que debería de incluirse a la hora de hacer los concursos. Esto es lo más importante, digamos, que sea previo, que la gente sepa que va con esas reglas. Mire, va a haber una regla que beneficia a las mujeres o a ciertas minorías étnicas o lo que quisieran, ¿verdad? Que además está, como les digo, acorde con los mejores estándares internacionales, pero eso debe estar desde el concurso. Muy claro, las reglas de calificación. Hay en todo el área de recursos humanos un avance muy importante para incluir puntajes diferenciados para hombres y mujeres, para ciertas minorías. Entonces es cuestión de no inventar el agua tibia, es ir y preguntarle a los especialistas en recursos humanos que hacen contrataciones todos los días, cómo se hace esto, ayúdenos a incorporarlo y incluirlo desde el principio de los concursos, porque es una corte totalmente desbalanceada, ¿verdad? En términos paritarios, solo hay seis mujeres, sí. Entonces, pues sí, necesitan desde la convocatoria hacer esa mención, ¿verdad? Claro. Opacidad o transparencia, elección de magistraturas. Vamos a una pausa y ya regresamos. Opacidad o transparencia en la elección de magistraturas en nuestro país. Continuamos acá en Sobre la Mesa. Para ambos, ¿qué sistemas, ¿verdad?, para el nombramiento de magistrados y magistradas que garanticen mayor independencia o transparencia se conocen, ¿verdad? ¿Cuáles son como algunas experiencias que uno podría decir exitosas que puedan, digamos, darnos algunas luces para hacer, digamos, mejor nuestro sistema? Evelyn, después. La primera es que no hay ningún sistema totalmente exitoso, claro, ¿verdad? Esa es la primera cosa. No hay ninguno que haya sido infalible. Ahora hay unos que cumplen más o menos con los estándares internacionales y lo que sería deseable. Una de las propuestas que se ha barajado en los últimos días, justo porque el profesor Walter Antillón acaba de presentar un libro que se llama El Poder Judicial en la debacle, un título muy sugestivo, en donde él plantea una propuesta bastante radical, que es la creación de una nueva institución que se llama el Consejo de la Judicatura, y este consejo sería, digamos, una institución autónoma, independiente de todos los demás poderes, que se encargaría de hacer la elección de los magistrados, digamos, apartidista, ahora no apolítica, porque siempre va a seguir siendo un acto político, pero apartidista, con parámetros más técnicos, y la idea, digamos, es blindarla un poco de esta lucha de la Asamblea Legislativa, de esta lucha electoral en la que vive la Asamblea Legislativa todo el tiempo. Eso tiene sus pros y sus contras, digamos, en el escenario actual. Proponer crear una institución nueva está, ¿verdad?, casi que vetado por temas económicos, pero no solo por temas de viabilidad, sino que eso vendría a reconfigurar completamente nuestro sistema político. Ya se sale incluso del tema judicial,
porque le está quitando a los diputados una función vital, que es nombrar a los magistrados. Es así de grande ese poder, ¿verdad? Entonces, sustraerlo de ahí y ponérselo. Si usted quita el poder y lo pone a algún lado, no se va a desaparecer mágicamente, se lo va a trasladar a otra institución y eso cambia los pesos y contrapesos de nuestro sistema político. Entonces yo creo que requeriría como un diseño muchísimo más global. No es tan fácil, así no es tan técnico. Otros consejos de la judicatura que existen en América Latina también han empezado muy bien y luego se han politizado. O sea, los partidos políticos buscan la forma de volver a cooptar la institución y cooptar ese nombramiento porque es una función y es un poder muy grande. Claro. Pero bueno, hay en algunos países incluso elección directa. La gente puede ir a votar por los magistrados, ¿verdad? Que eso ha creado también otra gran cantidad de problemas, porque entonces ahí no es por idoneidad, sino es ahí por popularidad. Quién hace la campaña más bonita, tiene más dinero para la campaña. Tiene más dinero para la campaña y quién invita más a fiestas y da más regalos, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, sí hay muchas formas, digamos, si me preguntan hoy, en este momento, yo veo que el lugar más apropiado sigue siendo la Asamblea, con todo y todo lo que he dicho hoy de la Asamblea, pero por lo menos es un lugar a donde es más fácil el escrutinio público y bueno, y si logramos por lo menos algunas de estas reformas en cuanto a metodología y forma de seleccionarlo, en cuanto a más participación ciudadana, creo que podemos ir mejorando. Jesús, ¿alguna idea de dónde también traer formas, metodologías que nos ayuden a hacer más transparente el proceso? Sí, claro, eso, digamos, viendo otros sistemas o otros mecanismos, yo coincido igual que Evelyn, que no es pertinente sacarlo de la Asamblea Legislativa precisamente porque, primero, ahí se sigue teniendo el pilar de las democracias, que es ese sistema de pesos y contrapesos, claro, que si bien es cierto, se está desvirtuando en los últimos años con toda la forma en que la Asamblea Legislativa o ciertos grupos dentro de la Asamblea Legislativa han procedido, sigue siendo un pilar de la democracia. El sistema de pesos y contrapesos garantiza que si bien es cierto, debe existir la independencia de cada uno de los poderes, no va a ser una independencia, por así decirlo, a lo loco, que van a ir a hacer lo que hablábamos ahora, que no van a rendir cuentas, etcétera, sino que se tiene que saber que se va a cumplir o sus funciones jurisdiccionales y políticas, inclusive que los magistrados cumplen funciones políticas muy importantes. Junto a estos sistemas que mencionaba Evelyn, en algún momento se ha discutido que sea, si bien es cierto, no una elección abierta completamente, que sí sea inclusive el mismo Poder Judicial, digamos, jueces, fiscales, etcétera, quienes elijan a los magistrados y magistradas. Y este también pasaría a ser un concurso de popularidad de nuevo, pero pero dentro del Poder Judicial. Dentro del Poder Judicial, y ya le estaría quitando a la ciudadanía. O sea, no son los magistrados del Poder Judicial, son los magistrados que, si bien es cierto, son parte del Poder Judicial, son los magistrados que van a rendir justicia a toda la ciudadanía. Y aparte... Y nada más para decir una cosa, y además que sean electos dentro del Poder Judicial, tampoco es una garantía, porque vean ustedes que justo para la reelección del magistrado Rueda, 2 sindicatos internos del Poder Judicial dijeron expresamente que por sus sentencias ellos estaban en contra. Entonces, sí, que yo decía, ¿cómo sindicatos del Poder Judicial dicen por sus sentencias? Es que porque ellos los eligen van a tener clarísimo el tema de independencia judicial, porque lo vimos que no es así, ¿verdad? O sea, hay pugnas internas también ahí bien complejas. Sí, y entonces eso también iría al traste con el ideal de la independencia judicial o y incluso la idoneidad de los magistrados como tal. Otros sistemas, volviendo al caso norteamericano, la nominación del presidente al Senado y que el Senado es el que los confirma, también ahí, si bien es cierto, tiene un filtro que es el del Senado, tiene tintes más aún políticos de que es la persona que dice el presidente, en este caso de Estados Unidos, que es el que va a ser el próximo magistrado o magistrada. Entonces, sistemas pueden haber muchos, con muchas variantes, ¿verdad? Pero
yo considero que por lo menos a nuestra experiencia al entramado institucional que se tiene ahorita en el país, con el Poder Judicial como está, sigue siendo el mejor mecanismo, pero hay que hacerle muchos cambios. O sea, ¿Y cómo qué cambios habría que hacerle para ir cerrando la idea? El primero de los cambios para mí debería ser el puntaje, cómo se da el puntaje dentro de la comisión, y que no sea arbitrario, como se da en algunos casos, y que la recomendación que da la comisión sí sea en cierto grado vinculante al plenario, porque si no, de un proceso de selección, que en teoría tienen que salir los mejores, no está siendo vinculante al plenario legislativo. Ese sería como el primer cambio, y ya lo que hemos hablado de incluir algunas acciones afirmativas, de incluir algunos criterios, más allá de la voluntad política o no de los diputados y diputadas para elegir a un magistrado o magistrada. Evelyn, ¿qué otras recomendaciones? Ya durante el programa has planteado, digamos, varias, las principales. Yo enfatizaría en el tema de la apertura, ¿verdad? De que sea un proceso mucho más abierto, completamente en streaming todo, ¿verdad? Con tiempos para que la ciudadanía participe, más amplios, con formatos más amplios para que haya más escrutinio de esos candidatos, y también pues también en la parte legal, ¿verdad? Creo que sí hace falta hacer cambios en cuanto a edad, en el tema de la no reelección. Hay otro tema que no he mencionado, que es el de la famosa puerta giratoria, por ejemplo, si los magistrados pueden litigar después de pensionarse. Bueno, ese es ¿verdad? todo un tema, efectivamente. Porque bueno, o si pueden venir magistrados que han sido diputados, digamos, recientemente. Esa puerta giratoria de entrada y de salida no está tan clara, ¿verdad? Hay que regularla, y todo eso son cambios constitucionales. Entonces, bueno, yo creo que lo importante en este momento es tal vez hacer algunas medidas paliativas en la comisión, y de seguir presionando para ver si logramos la voluntad política de esta asamblea de hacer algunas reformas en nombramientos. Y con la presión que se ha ejercido, ¿será posible? Saquemos la bolita de cristal, que es terrible en ciencia política sacarla, de que, bueno, con Paul Rueda al final funcionó, ¿verdad? La presión funcionará en algo para las elecciones que vienen. Ya veo a Evelyn haciendo cara como de no está tan segura. Yo sé que es terrible desde la bolita de cristal, pero así rápidamente. Para mí hay que ver qué tan polémica es la elección, porque en este caso la elección se mediatizó mucho y se hizo polémica, entonces ahí, más allá de la presión ciudadana y de grupos más cercanos a lo que es Parlamento, justicia abierta, si no se llega a un nivel de mediatización y de polémica de esta elección de Paul Rueda, probablemente el resultado sea diferente. O sea, yo creo que no hay que quitar el dedo del renglón, ni los medios, ni la sociedad civil. Bueno, de hecho, la diputada Acuña dijo el lunes que hace un par de semanas tenían 40 votos para no reelegir a Paul Rueda, y que gracias a la presión ciudadana se habían quitado varios. Sí, que al final ella lo plantea como algo negativo y que fue algo positivo desde este otro lugar. Exactamente, claro. ¿Verdad? Bueno, creo que no debemos de quitar esa presión para ahora cambios más estructurales, porque esto fue una reelección de una persona, que es algo coyuntural, pero necesitamos ver por qué se dio este problema, y para eso hay que arreglar más el tema estructural. Claro, no, eso es, digamos, muy importante, y de hecho por eso quisimos hacer sobre la mesa, ¿verdad? Porque el tema de la elección de magistrados y magistradas es vital, efectivamente, para la generación de justicia, más en un sistema que, como Evelyn lo decía desde un inicio, judicializamos todo. No vemos que hay otros mecanismos para lograr acuerdos, sino que todo lo estamos llevando, ¿verdad?, a procesos judiciales, que eso también es otra discusión que tenemos que dar como sociedad, de si todo tiene que ir al Poder Judicial o no, ¿verdad? Y cuáles son otros mecanismos también para resolver nuestras diferencias, ¿verdad? Que eso es parte de un proceso democrático. Pero bueno, muchísimas gracias, Evelyn y Jesús, por haber estado acá en Sobre la Mesa, y a ustedes en sus casas también muchísimas gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana acá en Sobre la Mesa.